y ojalá que se implemente a fin de que, porque a nosotros nos conviene desde el punto de vista de plagas y enfermedades, porque ya no hay microclimas favorables, teniendo en cuenta el control de enfermedades. Entonces, para entender lo que es el manejo integrado de plagas, he creído conveniente colocar esta diapositiva para explicar que dentro del control de plagas, existen muchos. Entonces, si nosotros observamos, este autor, González, ha diseñado como una casita, en los cuales los coloca a todos las columnas, cada uno con su control. Y los que están coloreados son los que tienen mayor importancia en el control de plagas. El control químico lo ha dejado para el último, pero si nosotros nos damos cuenta y salimos a ver nuestros cultivos, observamos que la mayoría de productores está abocado al control químico y por ende hay mucha contaminación, mucho desequilibrio. Entonces, míreme todas estas opciones que tenemos para nosotros echarle mano y controlar plagas. Entonces, ahora se ha visto y se ha programado este control biológico. Pero nosotros no podemos solamente trabajar el control biológico, tenemos que ayudarnos de los demás controles, del control cultural, del control etológico. Y si ya no hubiera opción, hay un descuido por parte del productor, ya podemos nosotros utilizar el control químico, que es una opción también dentro del manejo integrado de plagas. Si nosotros utilizamos todos estos controles sin el control químico, también se le llama control ecológico, como es el caso de este nuevo diseño, que la autora es la doctora Elizabeth Núñez Zacarías, en la cual indica el manejo integrado de plagas desde un punto de vista ecológico. Y también acá pone una ruleta todos los controles, ¿no? Pero en el control químico solamente al uso de sustancias biorracionales y el azufre que está permitido. Entonces, con esa base de manejo integrado de plagas, vamos a empezar a conocer las etapas fenológicas de un cultivo. Así como hay enfermedades en los seres humanos que atacan a niños, otros que atacan a la etapa adulta, similarmente se da en los cultivos. Hay plagas que solamente atacan a determinadas etapas y entonces eso lo tenemos que conocer. En el cultivo de arroz tenemos tres fases: la fase vegetativa, la fase reproductiva y la fase de maduración. Y luego ya tenemos que cada fase tiene sus etapas y que según el sistema estándar de evaluación de germoplasma de arroz se identifica hasta 10 etapas de desarrollo en el arroz. Esto para algunos investigadores que quieran hacer sus estudios, entonces acá con mayor especificidad de etapas. Entonces, como les había dicho ya, en cada etapa se van presentando las plagas, ¿no? En la etapa de plántula, en la etapa de acollamiento, la etapa de primordio, en la etapa de floración y maduración se van presentando las diferentes plagas. Entonces nosotros vamos a ver las principales plagas. Esto está investigado de la Sierra Norte, acá en
en Chimbote, donde yo trabajo, que es el Valle del Santa, es un cultivo, el arroz, un cultivo de importancia económica. Hay aproximadamente alrededor de 5.000 hectáreas del cultivo de arroz. Entonces, en cada estado se van presentando las plagas. Las que están de color amarillo son las que tienen mayor incidencia, ¿no? Entonces, en el estado de Planta ya se van presentando la mosca minadora, el gusano rojo, el cogollero. En el estado de Macollamiento igual tenemos el cogollero, pero ya se presenta pericularia, se presenta mancha carmelita. Y en la etapa ya de la reproductiva también se va presentando el gusano cañero y las demás. Entonces, nosotros vamos a ir describiendo cada una de las plagas y vamos viendo cómo se va a hacer el control desde el punto de vista ecológico, teniendo incidencia con el control biológico. Entonces tenemos a la mosca minadora del arroz. Su nombre técnico, nombre científico es Hydrelia wirti. Esta mosquita, su ciclo biológico es de metamorfosis completa, es decir, que presenta huevos, larvas, pupa y adulto. Todo su ciclo biológico. El huevo de la mosquita es alargado, así como podemos observar acá, alargado, fusiforme, tiene estrías, es de color blanco cremoso y mide aproximadamente de 0.5 a 0.2 milímetros, no microscópico. Luego tenemos las larvas vermiformes de color blanco cremoso, transparente, y en su máximo desarrollo mide 2 milímetros. Luego en pupa, la pupa es de color brumo amarillento, mide aproximadamente 2 milímetros de longitud. Y el adulto es de cuerpo color grisáceo. Las antenas presentan aristadas plumosas. El tórax está marcado con franjas longitudinales de color gris claro y las alas casi completamente claro y hialinas, ¿no? Y tiene las venas de color marrones. Entonces, esta mosca minadora, sus daños, el daño lo realizan las larvas. Estas larvas se van a alimentar del tejido y van a producir el enrollamiento apical y áreas blancas en área foliar, ¿no? Por las minaduras que hacen. En este cultivo también son hospederos otros cultivos o malezas, tenemos ahí como hospederos. Entonces lo que tenemos que hacer para que no haga su ciclo biológico la mosca minadora es tener limpios los bordes, ¿no? Tener completamente, que lo podemos hacer a través de un control mecánico, sin necesidad de estar aplicando herbicidas. Entonces, de esta forma, estamos cautelando que la mosca minadora no haga sus ciclos acá en los demás cultivos o en las malezas. También vamos a ir al control etológico. Etología quiere decir el comportamiento de las plagas. Y nosotros, si ya sabemos cómo es la mosquita minadora, entonces podemos instalar trampas. El color amarillo es el que lo más atrae. Y en estas trampas podemos untarlas con aceite o con pegamento, de tal forma que los adultos van a ir pegándose acá y ya no van a dejar sus huevos en el cultivo. Se necesita un promedio de 30 a 50 trampas por hectárea.
Entonces, otra forma de controlar la mosca minadora es realizando los manteos de esta forma, ¿no? Entonces acá hay que untarlo a esta trampa con aceite o con pegamento. Entonces, en la mañana, antes que se levanten las mosquitas de su cama, hay que atraparlas. O también a la hora que se van, ya se recogen a descansar, entonces hay que hacer este manteo. En la hora del día ya están en plena actividad. Entonces, de esa forma vamos a reducir significativamente las poblaciones y ya no va a haber daño significativo de mosca minadora en el cultivo. Entonces, con estas ayuda de se llama el control etológico a través de trampas. Y luego tenemos la plaga, el gusano rojo, la lombriz roja también le llaman. Su nombre técnico es Chironomo santus. Acá también observamos que es de metamorfosis completa, el adulto, sus posturas, las larvas y después en pupa. Sus huevos lo deja en paquetes. Es capaz de dejar en todo su ciclo hasta 1200 huevos. Este es parecido a un zancudo. Pertenece al orden Diptera. Entonces, cuando los ataques son severos de esta plaga, mire, se encuentran flotando en las pozas. Se puede hacer una recolección manual. Y los daños lo ocasionan las larvas, las que se alimentan de las raicillas. Por lo tanto, van a producir el amarillamiento. Por supuesto, detienen el crecimiento de la planta y pueden producir la muerte. Otra plaga de importancia económica tenemos a Spodoptera. Este es el adulto, es una polilla de color gris, maculada, y tiene manchas en las alas anteriores. Mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros o de 30 a 40 milímetros, que es lo mismo, de expansión alar. Activo durante la noche, por eso que se llaman nocturnas o pertenecen a la familia Noctuidae, porque son de vida nocturna los adultos. Luego dejan sus posturas en masas, en las hojas, ¿no? En una masa habrán aproximadamente 80 huevos y en todo su ciclo biológico deja más o menos unos 800 huevos. Acá tenemos como su nombre común le llaman el cogollero, porque se alimenta la larva del cogollo de esta forma. ¿Sí? Entonces, afectando el cogollo. Entonces, de esa forma ya la planta disminuye su fotosíntesis y su producción. Entonces, hay algunos agricultores, la mayoría de productores de arroz son pequeños agricultores, la mayoría arrendatarios. Pequeño, cuando hablo de pequeños agricultores, estamos hablando de agricultores que tienen de 0 a 5 hectáreas. Ya un agricultor mediano es de 5 a 20 hectáreas y un agricultor mayor más de 20 hectáreas. Entonces, la mayoría son pequeños productores. Entonces, a esos pequeños productores se les recomienda que puedan hacer trampas. Acá se le puede incorporar luz, acá una bandeja con agua y jabón o bandeja con melaza, de tal forma que la luz en la noche los atrae y van a ser capturadas. Ha habido recomendaciones que se han hecho a productores y algunos productores dicen, pero captura poco, 3, 4 polillas nomás. Pero ya teniendo en cuenta que una polilla hembra deja 800 huevos, suficiente. Capturando una hembra ya nos estamos ahorrando 800 larvas que van a hacer daño al cultivo. Y entonces, ahora ya vamos ingresando al control biológico
Entonces, en el control biológico tenemos a un insecto que es un controlador biológico, que son las crisopelas. ¿Quién no conoce a las crisopelas? Son de color verde, dejan sus huevos con un pedicelo. Luego, de acá eclosionan las larvas. Las larvas son las que ejercen el control sobre las plagas. ¿Por qué? Porque tienen acá sus piezas bucales modificadas. Estas pertenecen a las mandíbulas en forma de tenazas, las cuales van a atrapar y van a succionar el jugo de los huevos y de los primeros estadios larval de las plagas. Y luego en pupa y nuevamente salen los... Hay varias crisoperlas. Tenemos a Crisoperlas oralis, por eso que les he colocado SPP. Hay Crisoperla carnea. Y entonces hay varias crisoperlas para nosotros ya poder comprar de los laboratorios. Los laboratorios nos van a vender en huevos. ¿De cuántos se recomienda por hectárea? Unos 5 millares. Entonces, de estos huevos, de estos 5 van a salir 5 millares de larvas. Y estas van a ir al encuentro de las plagas, van a trabajar por nosotros. ¿Cuánto cuesta 1 millar de crisoperlas? Está alrededor de 7 soles. Y en otros laboratorios hasta 4 soles. Imagínense, 1000 huevos, 7 soles. Entonces, el control biológico va a ser, no es económico. Luego tenemos también a otro predador importante de Spodoptera. Este es la larva de Spodoptera y este es el controlador. Es Podizus, se llama Podizus nigrispinus, es un chinche que tiene las piezas bucales con una proboscis, como una hipodérmica. Entonces va a extraer todo el contenido de las larvas hasta producirle la muerte. ¿Cuánto se recomienda? Este es su ciclo biológico de Podizus. Deja sus huevos, eclosionan las ninfas, luego los adultos. Este es su ciclo biológico. Se puede liberar tanto ninfas como adultos. Ambos se alimentan de la larva. Un promedio de liberación de 5 millares por hectárea es suficiente, pero todo está de acuerdo a la evaluación que hagamos de las plagas. Si la plaga está, digamos, baja, cuando hablo baja, significa menos del 5% de incidencia, entonces liberaremos menos. Si ya está regular la plaga, liberaremos más. Si ya está severo, pues ya a veces no conviene liberar, pero este es un tema que hay que evaluar los cultivos para saber cuánta plaga hay y cuánto voy a liberar. Y en la mayoría de productores no hacen liberaciones, no hacen no hacen evaluaciones, entonces todo está sujeto a control químico. Entonces, esta charla, esta capacitación, esta conferencia está orientado para que ustedes vean que hay varios instrumentos para poder echarle mano y cautelar la economía, cautelar la ecología. Vamos continuando entonces. Luego tenemos otra plaga que es la zogata, que es un hemíptero, ya tienen sus piezas bucales chupadoras, picadoras chupadoras, por lo tanto van a succionar las savia de las hojas y van a producir achaparramiento y quemado de plantas. Aparte de ese daño directo que ocasiona, también van a transmitir el virus de la hoja blanca, ¿no? Y si transmite el virus de la hoja blanca, el rendimiento va a bajar significativamente. Otra plaga de importancia ya en la etapa de maduración es el cañero. Cañero, su nombre científico de Atraea saxaralis. Este es el adulto, ¿no? Vamos acá, lo diferenciamos por sus palpos
sumamente desarrollados. Los huevos lo dejan en las nervaduras de las hojas, ¿no? Acá si podemos contar cuántos huevos ahora, este es un huevo, ¿no? Que van como un tejado, están superpuestos acá. Por eso se diferencian los huevos de Diatraea. Y luego de los huevos van a eclosionar las larvas. Y estas larvas son las que van a perforar el tallo y se van a alimentar y van a producir la muerte de la planta. Luego van a empupan en el mismo tallo y luego van a salir nuevamente los adultos. Entonces, de esta forma, ¿no? Este es el adulto, los huevos de la plaga y la larva es la que va a perforar y se va a alimentar acá y va a producir el daño. ¿Cómo vamos a controlar Diatraea? Entonces, a través de trampas del control etológico podemos trabajar con hembras vírgenes. Esas hembras vírgenes se colocan acá en mallas, se puede utilizar acá en galoneras y en la base se coloca melaza. Entonces, los insectos machos van en busca de la hembra y van a caer acá en la melaza. También otra forma de trabajar puede ser también en botellas. Igual, acá una malla con la hembra virgen y se puede utilizar agua con jabón. Entonces las polillas van en busca de la hembra, van a revolotear acá y van a caer en el agua de esta forma. Entonces, si capturamos machos, vamos a bajar la población y vamos a bajar también la incidencia. Entonces, es una ayuda. Pero no solamente vamos a trabajar con control etológico, sino que tiene que ser un manejo integrado. A eso le sumamos el control biológico a través de estas avispitas, el tricograma. Tricograma, acá observen, en la parte derecha superior están los huevos de la plaga, sin parasitar. Si estos no son parasitados, de acá van a salir larvas de la plaga que van a hacer daño al cultivo. Pero si nosotros liberamos las avispitas, que se llaman tricograma, estas van a ir a parasitar a estos huevos y acá van a salir la nueva descendencia. Y de esa forma evitamos que salgan las larvas de la plaga a hacer daño. ¿Cómo se comercializa? Entonces, en el laboratorio de producción se producen huevos de una plaga citotroga. Todo esto de acá se ha pegado los huevos de citotroga. Y esta avispita hembra son las que han ido a parasitar acá y acá van a salir la nueva descendencia. En una pulgada cuadrada de tricograma van a salir más o menos alrededor de 3.500 avispitas. Si suponemos que la mitad son machos y la mitad son hembras, porque las hembras son las que ejercen el control, luego van a ir al campo a buscar los huevos de la plaga, parasitarlos y de esa forma realizar el control. ¿Cuánto vale 50 pulgadas? Creo que está alrededor de 25 soles, 30 soles, no más. Que máximo se necesita 150 pulgadas, pero está de acuerdo a la evaluación, como les digo, ¿no? Si evaluamos un cultivo y la plaga está en una incidencia baja, liberaremos menos. Todo está sujeto a realizar una buena evaluación de las plagas. Por eso que el SENASA tiene también su programa de control biológico, entre la que estamos haciendo en este momento la capacitación, pero también tenemos un curso de evaluadores de plagas a los productores, a todos los interesados, para enseñarles primero a reconocer las plagas, cómo se evalúa y cómo se debe controlar. A los interesados productores pueden solicitarlo, hacer las coordinaciones y podemos realizar un curso de evaluadores de plagas. Otra forma de controlar ya a la larva de Diatraea es a través de esta mosca.
que se llama Paratheresia. Antes se llamaba Paratheresia claripalpis, ahora se llama Villaea claripalpis. Esta es una mosca que no deja huevos, sino de frente deja larvas, por eso que se le llama larvípara. Estas larvas van en busca de la larva de la plaga y van a alimentarse. Van a alimentarse de la plaga y luego nuevamente van a salir las moscas. Si esta larva no fuera parasitada, va a salir la plaga nuevamente. Pero como es parasitado, ya van a salir nuevas. ¿Cuánto se necesita? En caña de azúcar se liberan 10 parejas por hectárea cuando la incidencia baja, de 10 a 20 parejas por hectárea cuando la incidencia de la plaga es intermedia o media, y cuando encima de 20 parejas, hasta 40 parejas por hectárea, ya cuando la incidencia es más de 10% afectado. ¿Cuánto vale una pareja de Villaea claripalpis? Un sol, máximo 1.20. Y necesitamos un promedio de 20 parejas por hectárea. Entonces, relativamente el control biológico es bastante económico, sino que no lo sabemos aplicar, no lo estamos utilizando. Los vendedores de químicos nos han ganado con la promoción. Ellos ya tienen promoción por creo que más de 80 años y van a los productores y les regalan mochilas, gorras, llaveros, directorios. Al dirigente lo sacan a almorzar. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros hacer, ¿no? Promocionar más para ir ampliando nuestra frontera con control biológico y cada vez nuestra ecología, pues nuestra agroecología, preservarlo con el control biológico para que haya equilibrio. Después tenemos a dos chinches, el chinche del arroz, que es el trivaca, ¿no? De metamorfosis incompleta, dejan sus ninfas y luego primero dejan sus huevos, salen los ninfas y luego los adultos. Estos chinches, como tienen sus piezas bucales picadoras, chupadoras, entonces van a alimentarse de la savia del cultivo y por supuesto van a reducir los rendimientos y también afectan a la germinación de la semilla. Otra plaga, tenemos al chinche de la panoja. Estos chinches, que es el Oevalus, se ubican en las panículas, produciendo panojas vacías y con granos vacíos o lesionados. Y luego ya tenemos un coleóptero, el gorgojo del arroz, Rhizoropterus. Los adultos, estos adultos, se alimentan de las hojas, haciendo raspaduras longitudinales paralelas a la nervadura. Las larvas se alimentan de las raíces. Y si se alimentan de las raíces, entonces ya no se va a poder alimentar la planta normalmente y va a reducir la producción. Entonces, para hacerle frente a estas plagas, tenemos los hongos entomopatógenos. Yo les he puesto acá una lista de hongos entomopatógenos. Entonces, por ejemplo, Paesolomyces lilacinus controla nematodos. Paesolomyces fumoso roseus controla mosca blanca y querezas. Beovera baciana a la gallina ciega y a prodiplosis. Verticillum lecani controla trips, mosca blanca. Y Metarrhizon anisopliae a prodiplosis chinches. Entonces esos chinches podemos trabajarlo con estos entomopatógenos. Su modo de presentación es bolsas de 800 gramos, ¿no?, en arroz. Entonces, ¿cómo se aplica? Se aplica igual que cualquier producto químico.
Pero si nosotros vamos a aplicar en estas bombas, tienen que ser bombas exclusivas para ese hongo, porque en estas bombas si han aplicado fungicidas, entonces puede afectar a nuestros hongos entomopatógenos. Si en caso no hubiera, entonces a estas mochilas hay que neutralizarlas y se neutraliza lavándolo bien y con vinagre. Se los lava con vinagre, se neutraliza y ahí ya recién puedo empezar a aplicar los hongos. Esos hongos hay que medir el pH, tienen que estar en pH ácido. Se le agrega 100 mililitros de aceite agrícola para encapsularlos. Luego lo que hemos comprado se disuelve en agua, todo el arroz se cola, entonces los hongos van a ir al cilindro, se mezcla bien y se aplica. Y entonces de esa forma se va a realizar el control de muchas plagas. ¿Cuánto vale una bolsita de 800 gramos de hongo entomopatógeno? Vale 13 soles. Si la plaga está en una incidencia baja, se necesita 2 bolsas por cilindro. Si está regular, de 2 a 4. Si está ya severa, habrá que aplicar 4 bolsas por cilindro. Y luego tenemos otra plaga que no es de mucha importancia, que no se considera de mucha importancia, pero que se presenta cuando infringimos el reglamento del arroz, cuando hacemos campañas chicas, que está prohibido, o cuando hacemos socas. Entonces se va a presentar esta plaga que se le llama la novia del arroz. La novia del arroz, ¿por qué se le llama novia del arroz? Porque tiene un color blanco brillante, ¿no? Este es parecido a sus daños al cañero. También deja sus huevos en masa y luego van a eclosionar las larvas y van a ir a perforar los tallos. Y esto es una vez que ingresa la larva, va a empupar acá y va a producir el daño parecido al de el cañero. ¿Ya? Entonces su nombre científico es la Rupella albiniela. ¿Cómo, si estamos en ceja de selva con temperatura y humedad alta, se pueden utilizar el control con Telenomus, que es una avispita que funciona bien para el control de esta plaga si se presentara. Y por último tenemos una plaga ya de importancia que es, ustedes habrán escuchado, del ácaro blanco del arroz, que también en otros lugares también se le llama el ácaro del baneado del arroz o el ácaro de la panícula del arroz. Su nombre técnico es Tarzonemus spinki. ¿Cómo lo determinamos? ¿Cómo lo identificamos? Es porque los machos tienen la presencia en como puñal acá, parecido sobre el fémur. Estas son las patas. Esta es una vista microscópica. Estas son las patas del ácaro y acá se presenta como puñal, ¿no? Entonces, esta es una característica de este ácaro. Los daños causados por este ácaro pueden ser directos, debido a que se alimentan en el interior de la vaina de la hoja y en las espinas en formación, y también pueden ser indirectos, porque van a transmitir toxinas y la diseminación de microorganismos. Las plantas afectadas por este ácaro presentan granos vanos, parcialmente llenos y muy manchados, y necrosis en el interior de las vainas. Los daños producidos, además,
es porque transmiten a una bacteria. La bacteria se llama Burkholderia glumae. Su nombre común, el añulo bacteriano del arroz. Y al transmitir las bacterias, entonces la planta ya no va a poder llevar los nutrientes correspondientes y va a bajar la producción. El ácaro también se puede hallar también en el pedúnculo de la inflorescencia, en el órgano floral y en el exterior de los granos, en formación, alimentándose de las membranas internas del grano, incluso en el ovario, produciendo necrosis, ¿no? Entonces, si además, como les decía, transmiten a la bacteria, entonces estos afectarían el mecanismo normal de circulación de nutrientes, como les había indicado. Y producirían esterilidad, ya no va a haber llenado de los granos. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer que nosotros tenemos el añulo bacteriano? Es porque nosotros vamos a observar esta mancha rojiza en la base del grano. Luego vamos a observar los granos pajizos. Van a producir granos vanos y por el raquis verde. Entonces, si se presentan estos 4 síntomas, estamos frente ya a un añulo bacteriano que ha sido transmitido por este ácaro, por Starzonemos. ¿Cómo vamos a controlar? ¿Cómo vamos a controlar? No es fácil controlar esto, pero tenemos que integrarlo. Todo el manejo integrado que hemos venido indicando desde el inicio, con buenas prácticas de manejo, buenas prácticas culturales, ¿no? Tener cuidado con la semilla que vamos a sembrar, porque ya pueden traer estos ácaros, y cuando ya se presenten tenemos que una alternativa que son los ácaros predatores. Este es un ácaro predator y este es el ácaro plaga. Los ácaros plaga por lo general no son vivaces, caminan despacio. En cambio, los ácaros predatores son más rápidos, tienen las patas más largas y son de colores también. Entonces, un ácaro predator va a alimentarse del ácaro plaga. Una vez que lo ubica, le va a succionar todo el contenido, la hemolinfa, y lo va a dejar de esta forma. Lo va a matar. Entonces, estos ácaros están ya siendo criados en los laboratorios, están siendo producidos ahí en Ica, me parece que en Trujillo, Lima. Entonces, podemos comprar estos ácaros o en consecuencia también hay algunas empresas que ya se puedan dedicar a la producción. Entonces, yo quiero recolectar a estos ácaros de la plaga o a estos que hago. Entonces recojo el arroz donde veo que están los síntomas y en una botella que he cortado en la parte superior, le pongo en la parte inferior, le agrego energía y entonces todos los ácaros van a sentir el calor y van a desprenderse, y acá los voy a recolectar, ya sea en una bandeja o en papel con alcohol. De esa forma yo puedo llevarlos al estereoscopio y, o en su defecto, mandarlos a los laboratorios a identificar para que me digan qué ácaros tengo, qué plagas y qué controladores. Si los controladores son mayores a las plagas, no es necesario pues estar controlando con químicos. Entonces, acá está el punto de quiebre. ¿No? Entonces, para hacer nuestra cartilla de evaluación, tenemos que conocer las plagas y también tenemos que saber cómo se
se hace la evaluación para consignar una buena cartilla y tomar buenas decisiones. Esto mayormente no se hace. SENASA está interesado, está preocupado por hacer aprender a los productores para reconocimiento de plagas y evaluación, a fin de que ellos mismos sean los que tomen las decisiones sabiendo qué plagas tienen y qué cantidad, y no trabajar calendario de una forma calendarizada con los agroquímicos, que cada semana aplican, y estamos cada vez más produciendo el desequilibrio y, por supuesto, atentando contra la agroecología. Entonces, hasta acá un tanto he corrido con las exposiciones. Esta diapositiva les he colocado también que esta es una forma de control etológico en almácigos de arroz. Entonces, si no colocan, estas son bolsas que hacen bulla y acá vienen pues las aves, los patos, revolotean acá y malogran el almácigo. Pero además también sirve para controlar, para ahuyentar a las plagas, a las polillas. Entonces, con eso, hasta acá les dejo mi contacto, mi número telefónico, mi correo, para coordinar cualquier capacitación que tenga que ver hasta poder ya salir a campo a hacer algunas evaluaciones. Ingeniero Vargas, si es que hubiera alguna pregunta o algo que no se haya entendido bien, por favor, hacérmelo saber. Les agradezco por haberme tomado atención. Ingeniero Vargas. Hola, bueno, gracias por el micrófono. Sí, más bien muchas gracias a usted, ingeniero, por la exposición bastante didáctica. Y yo quisiera de repente alguna pregunta de parte de los participantes. Acá tengo una pregunta, ingeniero, para usted. ¿En qué etapa se debe hacer la liberación del controlador biológico para cañero? Ya, muy bien esa pregunta, quizás en la exposición no lo toqué, pero como les estaba indicando, el cañero el que produce el daño es la larva, pero yo no voy a esperar a que se presente la larva. Entonces, lo primero que tengo que es evaluar posturas. Y más antes todavía, si yo coloco trampas en mi cultivo, van ya a atrapar a algunos adultos. Y con la presencia de los primeros adultos me indica que ya es el momento de liberar. ¿Por qué? Porque ya va a haber posturas. Entonces empiezo liberando tricograma a este nivel. Los tricogramas van a venir a parasitar y no a dejar que salgan las larvas. Pero es de saber que no todo control no es al 100%. Entonces acá van a quedar algunas posturas sin parasitar. Entonces voy a complementarlo con la liberación de moscas.
¿ya? Con esta liberación de moscas para que complemente, porque estas moscas van a dejar sus larvas y sus larvas van a completar de controlar las larvas que no hayan sido controladas por tricograma. Eso es, ingeniero. Muchas gracias. Otra pregunta acá de un amigo también. Dice, ¿cuál sería el mejor control para la Zogata? Sogata, mire, ¿Cuál sería el mejor control para la Zogata acá? sí, yo les había colocado a los entomopatógenos, que todavía, esto todavía no está muy, no se utiliza mucho, pero acá tenemos una buena alternativa para Sogata. Los hongos entomopatógenos. Otra pregunta. Dice, ¿las trampas son consideradas como un medio de control o monitoreo? Ya, me parece una muy buena pregunta también. Cuando voy a evaluar campo de los productores en general, ingreso a un campo o ingreso a una empresa y no veo ninguna trampa, ese es un indicador que solamente están utilizando control químico. Y entonces ya empresas que ya también ya están trabajando con manejo integrado de plagas, entonces han empezado ya a utilizar trampas de monitoreo en el cual me está indicando qué plagas están llegando y que en ese momento yo tenga ya la incidencia de captura de algunas plagas, es el momento para incrementar el número de trampas para que se conviertan en trampa control. Muy bien. Acá hay otra pregunta, ingeniero. Dice que si hay alguna experiencia, en todo caso quiero entender la pregunta, ¿hay alguna experiencia con el uso de nematodos entomopatógenos y qué plagas se pudiera controlar en el cultivo de arroz? Nematodos entomopatógenos y qué plagas se pudieran controlar en el cultivo de arroz. Sí, esa pregunta está un tanto general. Los controladores biológicos trabajan específicamente, ¿no? Cada controlador biológico le gusta alimentarse de una determinada especie, pero en el caso, complementando ya la última pregunta anterior, entonces los entomopatógenos si no son, si bien tienen especificidad por algunas plagas, pero tienen mayor ampliación de control, como observen en esta diapositiva. Muy bien. Acá hay un comentario, en todo caso, es un comentario de parecer, pero de todas maneras voy a leer. Es importante la participación de los colegas acá, el público. Dice, y el control con jugos ácidos, por ejemplo, el jugo de targue, debido a su esencia ácida naturalmente, ¿no? Bueno, está opinando que también el jugo de targue es importante en el control de algunas plagas en caso de cultivo de arroz. Los entomopatógenos tienen condiciones específicas para que trabajen en arroz. Y no sé si será alguna pregunta o un comentario. Eh, y luego, de repente hay algún comentario usted adicional, ingeniero, sobre entomopatógenos que tienen condiciones específicas para que trabajen en arroz. Sí, lo que pasa es que muchos se recomiendan los hongos entomopatógenos, pero el agricultor los aplica y al aplicarlos no le da las condiciones necesarias y es por eso que no surte efectos. Entonces las condiciones necesarias para que el hongo trabaje o produzca la enfermedad de las plagas es en un medio ácido. En un medio ácido y también agregándole aceite que va a encapsular y entonces de esa forma se va a aplicar y teniendo en consideración también de no utilizar los equipos que han sido utilizados con fungicidas, porque si no nosotros mismos vamos a matar a nuestros propios hongos entomopatógenos. Entonces dándole todas esas condiciones necesarias, el hongo va a hacer su trabajo. ¿Hay algún controlador para la novia del arroz? Sí, ahí lo indiqué, el Telenomus es uno de ellos, ¿no? Pero también este parasita tricograma, ¿ya? Y para las larvas pues, podemos
utilizar algún entomopatógeno, como Beoveria, ¿no? En una campaña de arroz, ¿cuál es la cantidad promedio de plaguicidas químicos que se utiliza para el control de plagas y patógenos? No sé si eso va al tema, el tema del tema dictado, ingeniero. Sí, sí, bueno, es una pregunta que no está, digamos, orientada al tema de ahora. Sin embargo, yo estoy trabajando un tema de plaguicidas. Para darle una idea, hay cerca de hasta 10 aplicaciones entre herbicidas, fungicidas, insecticidas. En el caso de tomate, hasta 14 aplicaciones, igual en sandía. Entonces, imagínense la cantidad de plaguicidas que se están utilizando y que, bueno, ya se está regulando, pero por lo que el arroz no se exporta, entonces no hay regulaciones casi, ¿no? Pero nosotros ya como tenemos también el área de insumos agrícolas, estamos capacitando para, para que los productores se acojan a esta tecnología de control biológico, control etológico, dejen de aplicar ya mucho plaguicida que nos hace daño. Si todo eso persiste, nosotros estamos alimentándonos de eso y acumulativamente vamos a tener problemas con nuestra salud. Gracias, ingeniero. Acá hay otra pregunta, quizás de la última ya. En todo caso, dice para el cañero, ¿se puede hacer un control etológico en estado adulto? Sí, el que indicamos a través ahora ya existe incluso feromonas, pero se puede trabajar con hembras vírgenes, ¿no? Con hembras vírgenes es el control etológico para capturar adultos, ya sea en melaza o ya sea en agua con jabón. Acá hay una inquietud, dice, en la imagen de entrada mostró arroz en surco. ¿Esto está en proceso o ya hay resultados sobre el rendimiento? Sí, esto ya está probado, pero mayor información les puede dar el Instituto Nacional de Investigación Agraria, quien ha lanzado esto, y me parece que falta hacer la asistencia técnica, ¿no? La promoción. Bueno, y acá hay una pregunta relacionada a la ponencia. El ingeniero nos puede compartir su diapositiva. El ingeniero ya, claro, yo creo que van a dejar sus correos, a ver, a todos los que están escuchando, los que han participado en el curso. Estoy mandando un link y este es el link que le voy a pegar nuevamente. Acá pueden registrarse, por favor. Se registran, creo, y dejan su correo también para que el ingeniero Pérez pueda mandarle a cada uno de sus correos, en todo caso, la ponencia. ¿Ok? Todos están cordialmente invitados para que se registren en ese link en este momento, que está observando acá en el chat. En el chat acabo de pasarle y estoy reiterando constantemente a todos para que se puedan registrar. Entren ahí y es muy facilísimo de registrarse. Entonces, a todos les invitamos a que se registren en ese link para que podamos tener ya todos sus nombres completos. ¿Ok? Bueno, acá hay una pregunta de último momento, ingeniero. Lance, por Aprovechando, favor. dice, ¿dónde adquirimos las hembras vírgenes? ¿En SENASA se puede adquirir o en alguna entidad? Ya, Hembras vírgenes, seguramente está refiriendo al cañero, ¿no? Está refiriendo al cañero. desde el punto de vista de plagas, me imagino, agrícolas. Sí, cañero, Miren, ingeniero, aclarando. ya está bien. Mire, para hacerles un comentario de que existe ya a ver, los laboratorios de control biológico ya tienen una asociación, la Asociación de Control Biológico. Todos están integrados. Antes había incluso competencia entre laboratorios, es decir, que un laboratorio se le pedía a comprar un determinado control biológico y decía no tengo, y ahí culminaba, ¿no? Ahora no, ahora hay una red de laboratorios de tal forma que está comandada por una, digamos, una directiva, hay una presidenta, tesorera, y yo también les voy a enviarme toda esa información para que ustedes
cualquier controlador biológico que quieran comprar, ¿no? Entonces, se le puede indicar qué laboratorio es el que tiene en ese momento, porque nuestro laboratorio que tenemos en Lima, un tanto que ya se ha saturado, ¿no? O sea, es poco la producción, más se utiliza como efectos para entrenamiento de producción, pero en La Libertad, por ejemplo, tenemos más de 20 laboratorios y todos están en red. Entonces, pero a veces no es necesario acudir a un laboratorio si nosotros acudimos a un maíz que esté infestado, entonces vamos a recolectar las larvas o pupas y luego determinarlos y trabajar con las hembras vírgenes. Cuando ya después de la pupa se obtiene el adulto y con eso se trabaja. Bien, sí, ese es un tema, una técnica bastante utilizada para control de domopalpos también. Ya algunos agricultores grandes, básicamente las empresas, tienen su pequeño laboratorio donde hacen el sexado de las pupas. En primer lugar, en la cosecha de pupas, criando justamente los adultos. Y hay una crianza, luego ya hay un sexado de las pupas, hembras y machos, y los separan de tal manera que lo van a recuperar. Y esto, teniendo en cuenta, entonces hay técnicas también ya un poco más completas para evitar que los machos puedan aparear. Hay jaulas simples y hay jaulas de doble malla, ¿no? Porque en jaulas simples aún los machos estaban apareando a las hembras, y prácticamente, a las virgen obviamente, y prácticamente ya no había una atracción tan eficaz como se pensaba. Entonces hay una doble malla también, inclusive que utiliza en esa canastilla que se ubica la virgen, con doble malla, a fin de que el macho no tenga acceso, al menos los machos que son silvestres no tengan acceso a la hembra virgen. Estando así, emiten sus feromonas de apareamiento, de reproducción, y llegan los machos obviamente y capturan muchísimos machos en la bandeja de agua con jabón, ¿no? Eso es aplicable y se puede, con un poco de conocimiento, se puede ir, y un poquito de infraestructura ahí básica, de mallas, inclusive hacen algunas empresas, y lo pueden criar, ¿no? Puede ser una crianza masiva, inclusive para algunas técnicas de crianza para poder recuperar pupas, sexarlos y tener justamente las pupas hembras, ¿no? De una banda de las vírgenes, que es lo que se necesita. Bien, entonces acá hay algunas preguntas más, ingeniero, y no sé si está usted predispuesto todavía para responder. Sí, yo creo Ya, que sí. para trampas de melaza, ¿cuál sería la proporción a usar? Entiendo que es una proporción agua-melaza. A ver, ingeniero, por favor. Ya, sí, eso está en base digamos, si nos encontramos en la estación de verano, hay que diluir más porque hay mayor transpiración. Vamos a trabajar con mínimo una parte de melaza con 5 partes de agua, ¿ya? Cuando se prepara, por decir, en grandes cantidades, a un cilindro ya preparado se le puede agregar 50 mililitros de lejía o 50 mililitros de formol para que no fermente y dure más en el campo. Esas trampas hay que mantenerlos limpias, porque si nosotros hacemos una evaluación en la noche y vamos a ver, hay algunas polillas, algunas plagas que ingresan incluso a la melaza y luego salen. Entonces, ya no es trampa, sino que estamos alimentando plagas. Tienen que estar bien limpias las trampas y bien diluida la melaza. Y en estación de invierno ya se puede bajar, ¿no? A 1,4. Bien, acá hay un comentario también muy bueno, donde nos dicen que el cultivo de la quinoa en la zona norte del país podría ayudar a limpiar el suelo del cultivo de arroz como un cultivo alternativo a él, ¿no? O sea, una especie de rotación de cultivos, es el comentario que hace cada uno de los participantes, muy buen comentario. Después abundan las felicitaciones, ingeniero, hacia usted. La ponencia está muy buena, dicen. Por lo visto hay gente que está un poco satisfecha y bien satisfecha con el tema. Muchas gracias a todos. Acá hay otra preguntita de penúltimo minuto, ingeniero. Lance, ¿Cuántas por favor. botellas, ¿Cuántas botellas con hembras vírgenes se deben colocar por hectárea? En todo caso, dice cuántas trampas de hembras vírgenes, ¿no? A eso se refiere, seguramente. Se pueden colocar por hectárea, ingeniero.
Sí, lo que les faltaba indicarles es que no todo es una receta, ¿no? Todo está sujeto a la evaluación. Acá les he puesto en la diapositiva la planilla de evaluación, también se llama cartilla de evaluación. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar es con la planilla de evaluación. Entonces, en rangos promedios, decimos pues que la plaga está baja cuando no ha afectado hasta el 5% de incidencia. Del 5 al 10% está una incidencia media. Encima del 10% ya es una incidencia alta. Entonces, nosotros, como también hemos llevado matemática, podemos darnos cuenta de acuerdo a la incidencia. ¿Qué quiere decir? Que si de 100 plantas, 5 están afectadas y teniendo mi población de plantas, yo puedo saber cuántas plagas hay. Y entonces, de acuerdo a esas estimaciones, yo tengo que hacer mis liberaciones o la cantidad de trampas. Entonces, en el trampeo hay que empezar con el trampeo de monitoreo. Y no cae nada, estoy tranquilo. Ya comienzan a caer, entonces tengo que incrementar las trampas de control ya, hasta que baje la incidencia. Una vez que veo que ya no caen, voy bajando también la cantidad de trampas y hasta terminar la etapa fenológica. Ya. ¿Cuántas trampas de melaza por hectárea en cultivo de arroz? Esa es la otra preguntita. Ya, de acuerdo, como les vuelvo a reiterar, de acuerdo a la evaluación y las plagas que se van presentando, si es para cogollero, hay que poner en los bordes hasta 10 trampas. Si es de mosca minadora, 30 trampas promedio por hectárea. Correcto, muchas gracias. Bueno, acá hay un comentario de nuestro amigo Mateo, dice aquí en el sur la mejor rotación de arroz es con la leguminosa. Bueno, tiene un sentido bastante importante, pues el arroz es un cultivo que requiere bastante nitrógeno y las leguminosas, claro, después de una campaña deja un tanto agotado. Después de las leguminosas son las que fijan nitrógeno, entonces es la mejor fórmula de rotación de cultivo en todo caso. Pero en este caso hay experiencias diversas, ¿no? Hay que respetar, es muy respetable la opinión de las experiencias diversas. A ver, hay un comentario ahí, Entonces, ingeniero, para terminar el comentario sobre la quinoa, hay que tener mucho cuidado. O sea, el valle, valles costeros donde se siembra pues diferentes cultivos, entonces hay que tener mucho cuidado con la quinoa, porque si sembramos quinoa teniendo en cuenta rotación, pero hay mucha plaga, entonces la quinoa que lo siembran en costa, por supuesto van a ser para exportación y como hay mucha plaga, se va a meter la plaga a la quinoa y van a tener que hacer aplicaciones químicas y esa es una realidad que se ha notado acá en el Valle Santa, es por eso que no ha prosperado el cultivo de quinoa, hay que tener mucho cuidado ahí. bien, ahí hay un mensaje también para todos los colegas y participantes, hay un mensaje de nuestro compañero de trabajo, dice que hay que escribirle el correo al directorio, o sea, dejando su correo cada uno de ustedes, podemos mandarle el directorio de los laboratorios, ¿no? Mateo también tiene el laboratorio, el directorio más completo quizás, lo puede enviar, ¿no? Pero siempre y cuando se registren en este link que estoy alcanzándoles, ¿no? Estoy repitiendo constantemente, amigos, el link. Es muy fácil de entrar ahí y rápido de llenar, ¿no? Entonces eso ya lo va a recibir el área de informática y va a tener un listado de participantes para darle de repente su certificado correspondiente. No, pero hay que registrarse ahí, ¿ya? Y acá tenemos también el correo de Mateo Márquez, mmarquez@senasa.gov.pe, que lo tiene ahí en el chat. Entonces pueden acceder también a ese, para solicitarle en este caso el directorio de los laboratorios en diferentes regiones del Perú. Y ustedes podrían tenerlo también acá en ANCA, podemos enviarle también, pero siempre y cuando tengamos sus correos completos, pues, ¿no? Por lo tanto, les invitamos a registrarse en ese link, ¿no? En ese link. Bien, si no hubiera otra pregunta, quisiéramos agradecer el apoyo de los compañeros de trabajo de Informática Lima, a la Dirección de Sanidad Vegetal, a la Dirección de Control Biológico y a Mateo Márquez, que es parte del equipo,
agradecerles su participación. Ya estaremos invitando de repente para quien le interese, plagas en cultivo de espárrago, en cultivo de papa también, en cultivo de frutales, en el caso de palta, en su oportunidad. Muchísimas gracias con todos, salvo que alguien de los compañeros